Encontrarán dos documentos. Una es la guía de aprendizaje, que vamos a ir aclarándola en este espacio, o en estos espacios, y la otra es el documento, la actividad a desarrollar. Recibe nombre evaluación, no como tal es una evaluación, sino la vamos a ir desarrollando de la misma forma que estuviéramos en jornada presencial. ¿Ok? Bien, ahora sí, para el inicio de la temática, les voy a compartir la pantalla. Perfecto. Les voy a compartir la pantalla al documento que estaba acá. Bien, al documento de funciones reales. Listo, entonces vamos a entrar a hablar en el tema de qué es una función. Como lo habíamos visto en la primera ocasión que nosotros tuvimos clase, ¿sí? Una función se define como una relación, ¿sí? Una relación entre dos magnitudes o entre dos cantidades, ¿sí? Básicamente tenemos una entrada y una salida. ¿Listo? La entrada y una salida se ven relacionadas mediante ¿qué? Mediante una expresión matemática llamada función. ¿Ok? Déjame escribir. Ahora sí. ¿Listo? Imagínense que tenemos acá la cajita. Acá al lado izquierdo nosotros tenemos la entrada. Y acá al lado derecho tenemos la salida. Entrada y salida. Bien. Perfecto, muchachos. Ahora, lo que va acá en medio, ¿sí? Es lo que nosotros conocemos como la función. Una expresión matemática que para el momento, para nosotros es desconocida, ¿ok? Para el momento. Entonces nosotros vamos a hacer unos ejemplos. Si por ejemplo nosotros tenemos acá la entrada, ¿sí? Tenemos dos camisas, ¿listo? Y ella pasa por esta cajita, el factor de entrada, al entrar en la cajita, da como un resultado 6 camisas. ¿Qué ocurrió en medio de estas dos, en medio de la entrada y la salida, acá en la cajita, para que yo pasé a tener de 2 camisas, 6 camisas? ¿Qué ocurrió? Retomando, de pronto para los que no alcanzamos a escuchar, nosotros iniciamos acá con el tema de que es una función. Recuerdan que una función es una relación. Esto es acá. La función es lo mismo que una relación. ¿Listo? Bien. ¿Listo? Entonces, una función es lo mismo que una relación. ¿Una relación de qué? De dos variables o de dos magnitudes. Lo mismo que dos cantidades. Entonces, nosotros, ¿cómo lo vamos a ver? Vamos a analizarlo mediante esta cajita. Esta cajita es lo que nosotros conocemos como la función. Una función es lo mismo que una expresión matemática. ¿Sí? La cajita va a pasar a ser, por ejemplo, una fábrica. Esta cajita es igual a una fábrica. ¿Listo? Donde, ¿listo? Yo tengo un factor de entrada y un factor de salida. Entonces, a la entrada yo tengo 2 camisas, 2 camisetas, pero a la salida tengo 6. ¿Qué proceso ocurrió en la fábrica para pasar de tener 2 camisas a tener 6 camisas? ¿Ok? Bueno, hubo un aumento en la producción, me escriben. Yo les digo que sí, eso es excelente, es una muy buena apreciación. ¿Listo? Pero entonces tratemos de llevar eso, aparte de la interpretación, a una expresión matemática. ¿Qué le ocurrió a esa cantidad? ¿Sí? ¿Qué le ocurrió a esas 2 camisas para que se convirtieran en 6? ¿No?
Ya Geraldine nos dio el factor multiplicativo que opera la fábrica, que triplica lo producido. Ahora, vamos a realizar otro ejemplo. Si acá, por ejemplo, nosotros tenemos, no sé, fábrica de celulares, acá hay 5 celulares, si se triplica lo producido a la salida, ¿cuánto habrá? 15. Otra vez, por favor, ¿cuánto? 15 celulares. 15 15. celulares, muy bien. Muchísimas Sí. gracias para las muchachas que opinaron. Es pena no verlas, sino saber quién opinó. Exactamente, 15 celulares, ¿ok? Entonces nosotros tenemos acá ya la relación de qué es lo que es una función, ¿ok? Entonces es una relación entre entrada y salida, entre dos variables, ¿ok? Expresada, escrita mediante una expresión matemática. Eso es lo que me relaciona la entrada y la salida, ¿ok? Entonces, voy a borrarles aquí. ¿Listo? Ya teniendo esto claro, nosotros vamos a crear lo siguiente. Vamos a crear un conjunto de valores. Donde acá va a estar la entrada, acá va a estar la salida. Nosotros tenemos estos valores para la entrada. Dos, 4, 6, 8 y 10. ¿Okay? Bien. Ahora, con base en estos valores de la entrada, obtengo la siguiente salida. Bien. Perdón, 8, 16, 24, 32, 8, 4, 2, 8, 40. 4, Bien. 4, Ok, muchachos. Ahora tenemos estos valores. A la entrada tenemos 2, 4, 6, 8 y 10. Y a la salida 8, 16, 24, 32 y 40. Recuerden que esto es una relación directa. Cuando hay una entrada de 2, hay una salida de 8. Cuando hay una entrada de 4, hay una salida de 16. Tenemos un factor que se repite para todos, para estos 5 términos. Ahora, ¿qué proceso ocurre para que de la entrada, que tengo 2, a la salida tengan 8? Y que se repita. Dígame, quien vaya a opinar, por favor, que lo vuelva a hacer. Si quien estaba opinando, que me repita. Multiplica el 2 por el 8. Multiplica 2 por 4. Ay, Luciana, súper bien, gracias. Ya tenés audio. Ya solucionamos esto. Luciana, con lo que me dijiste, ¿ocurre lo mismo para el 4, para el 6, para el 8 y para el 10 o solo para el 2? Solo para el 2. No, para el 2 solamente es y para el 4 multiplica por 4. Listo, hagamos la prueba. Bien. Pero ella me dice que acá nosotros tenemos un factor multiplicativo de por 4. Listo, vamos a ver. Ahora tenemos para el primero. 2 por 4. 8. 8. El siguiente. 8. 4 por 4. 16. 16, perfecto. 6 por 6, 24. 6 por 4. 24. 6 por 4. 8 por 4. 32. Y 10 por 4, 40. Exacto. Por 4, 40. Perdón. O sea que ese factor sí es repetitivo. Para cada número sí son diferentes múltiples. No, señorita, para cada número el múltiplo es el que usted me dijo por 4, que está acá en rojo. ¿Ok? Es el que se repite. Ah, ya.
¿Listo? Esa es mi expresión matemática, lo que me representa a mí la función. Los valores de entrada no cambian, los valores de entrada son los que son constantes. Mediante la función, los valores de salida sí sufren un cambio, ¿ok? Obtienen esos valores. Y esos valores se obtuvieron gracias a ¿qué? A que la expresión matemática es igual a 4. Es un factor multiplicativo por 4, aumenta por 4, como Lizana nos lo dijo, ¿ok? Sí. Entonces, ahora, ya teniendo esto claro, vamos a colocar algo que es nuevo. Vamos a entrar algo. ¿Listo? Vamos a conocer qué es lo que son las variables y cómo se clasifican. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, la variable es con lo que yo juego acá mediante la función. Si lo queremos ver acá en la tabla, serían los valores de entrada y salida. La entrada y salida son las dos variables, ¿okay? De la función. Es lo único con lo que yo puedo jugar, lo único que puedo obtener de dicha función. Y se clasifican de dos maneras, o se clasifican en dos: variables dependientes y variables independientes. ¿Okay? Voy a dejar de compartir acá y ahora voy a compartirles el documento para poder leerles qué es una y qué es lo otro. ¿Okay? Una variable dependiente es la variable que depende del valor de otra magnitud. ¿Okay? Y una variable independiente es la que define la variable dependiente. Bien, vamos a analizar esto mediante un ejemplo. ¿Listo? Si decimos que el valor de la temperatura del día depende de la hora en la que la consultemos, estaremos sin saberlo estableciendo entre ambas una relación o una función. Ambas magnitudes son variables, la temperatura y la hora del día. Pero ¿cómo identificamos cuál es dependiente y cuál es independiente? ¿Ok? La hora del día viene siendo la variable independiente. ¿Por qué? Porque yo voy avanzando durante el día, o va transcurriendo el día, y pues se va haciendo más tarde. Pero ¿qué es lo que va cambiando mientras va avanzando el día? La temperatura. La temperatura es la que sufre un cambio. Aumenta o disminuye. El transcurrir del día, aunque hay un cambio en las horas, ¿sí? Va pasando el día, eso se mantiene ya que es una constante de las 24 horas. Bien, pero la que va sufriendo el cambio es la temperatura. Entonces, la temperatura es la que nosotros llamaríamos variable dependiente, ¿bien? Y la hora del día, la variable independiente. Muchachos, esta relación, este ejemplo de la temperatura y la hora del día, ¿está claro? Supongamos que tenemos X cantidad de trabajadores y Y lo producido en una fábrica, ¿sí? En una fábrica de cemento. Entonces, si yo tengo más trabajadores, ¿qué pasa? Produciré más, ¿no? Si tengo menos trabajadores, produciré menos. Entre las dos variables, trabajadores y producido, o trabajadores y cemento, los trabajadores son las variables independientes, porque el trabajador no va a cambiar, ¿sí? Y la variable dependiente es el producido o las pacas de cemento. ¿Por qué? Porque ella es la que va a cambiar, la que va a sufrir un cambio. Va a ser mayor o menor dependiendo de la cantidad de trabajo, ¿cierto? Sobre las variables dependientes e independientes. Muchachos, estos dos tipos de variables, ¿quedan claras o realizamos otro ejemplo más? Otro ejemplo. Listo, Kleider, de una. Vamos para allá. Bien. Vamos a compartir pantalla acá. Bien. Listo, entonces nosotros imaginamos que... ok. Vamos a hacer acá este ejemplo. Okay. Botellas de agua. ¿Listo? Y Profe, todo eso hay que pasarlo al cuaderno. no, no, tranquilos, no hay que pasar esto al cuaderno. Bueno, ¿por qué? Porque pues se nos hace complicado para todos, ¿cierto? Ustedes y Okay, para no esperarnos. Nosotros tenemos dos documentos, Mayra, ¿cierto? El documento que dice guía 1 y el documento de la evaluación o de la actividad. Les vuelvo a comentar de pronto para los que no alcanzan a escucharme. El documento de la evaluación, ese formato, nosotros ustedes lo desarrollan, ¿vale?
y tienen 8 días de plazo para enviarlo, ¿ok? ¿Listo? Tienen 8, o sea, hasta el otro domingo a más tardar. Ah, bueno. ¿Listo? Ahorita les escribo el correo electrónico para que me lo envíen por ese medio. Si alguien no puede, dice que pues no tiene, le parece más difícil, me lo envía por fotos WhatsApp, me escribe el nombre de la persona y me lo envía por ahí también. Yo se lo recibo con mucho gusto. Bien, ahorita pues es la explicación sobre el tema, sobre los temas que vamos a tratar. Y estamos tratando de aprovechar, maximizar las horas para desglosar lo que viene en la guía, poderles explicar claramente y vamos muy despacio, pero vamos bien, eso es lo importante. Entonces, muchachos, estamos realizando acá el siguiente ejemplo. ¿Listo? Para clasificar variable dependiente e independiente. Tenemos el siguiente ejemplo. Botellas de agua. Supongamos esos botellones grandotes, ¿sí? Los de, no sé, no me acuerdo cuántos litros trae, pero los botellones grandotes. Bien. Eso y la relación con la cantidad de litros de agua que trae. Bien. Entonces, nosotros, a mayor cantidad de botellones, ¿cierto? Pues, más litros de agua tengo para beber, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuál es la variable dependiente e independiente? La pregunta del millón. Bien, la variable dependiente es aquella que depende de la otra, valga la redundancia. Entonces es la más fácil de identificar. Les pregunto, muchachos, ¿qué depende, cuál de las dos depende de mayor manera? ¿Necesita que haya primero botellas de agua para conocer los litros o necesito saber los litros? Botellas de agua. Botellas de agua, ¿esa cuál es? Botellas de agua. ¿Esa variable cuál es? La de botellas de agua, la que me acaban de mencionar. Independiente. Independiente. Exactamente, muy bien, sí señor, con I, tal cual, independiente. ¿Listo? Por defecto, la otra es la dependiente. Es una relación, entonces más palpable, ya que la podemos visualizar, pero entonces, a medida que nosotros tengamos más botellones de agua, menos botellones de agua, tendré mayor o menor cantidad de litros de agua. ¿Bien? Menor cantidad de litros de agua. Exacto, esto es lo que depende. ¿Bien? Es lo que depende de las botellas de agua, no al contrario. ¿Sí? Yo primero no voy a conocer litros para saber cuánto embotellar, no. Necesito saber primero cuántas tengo y ahí sabré cuántos litros de agua puedo tomar, puedo beber o puedo utilizar. Perfecto. Bien, ¿qué otro ejemplo podemos representar? Vamos a pensar. Listo, vamos a relacionar estos dos ejemplos. Imaginemos que nosotros estamos en una fiesta, ¿bien? Y pues vamos a realizar o estamos ofreciendo pizza, ¿bien? Entonces, nosotros tenemos acá lo siguiente, ¿bien? Que nuestra variable independiente viene siendo las cajas de pizza, ¿ok? Ah, ¿Por qué ella y por qué no los invitados? ¿Okay? Dependiendo del problema del contexto, ¿sí? Una se puede comportar como independiente o como dependiente. Entonces, yo voy a establecer que primero las cajas o las pizzas sean las independientes. ¿Cómo puedo decir esto? Porque es una medida variable la cual no está sujeta a cambios. No está sujeta a cambios porque yo puedo decir, listo, yo ordené 60 porciones de pizza, ¿listo? Entonces, si yo ordené 60 porciones, ¿a cuántos invitados puedo darle como mucho? Como máximo. A 60 invitados, dándole una porción a cada uno, ¿sí? Entonces, con lo cual, a 60, correcto. Con lo cual, ella es la variable dependiente. ¿Listo? O sea, ella me depende de cuántas porciones de pizza tenga. Si tuviera menos, pues tengo que dejar a ciertas personas sin comer, suponiendo que hay 60, ¿sí? O darle a menor cantidad de invitados. ¿Perfecto?
Entonces, ahora muchachos, ¿qué ocurre cuando las expresiones son al contrario? ¿Ok? Cuando yo digo que ahora los invitados pasan a ser la variable independiente y las cajas de pizza la variable dependiente. ¿Ok? Ahora, suponiendo que es lo habitual, ¿listo? Yo conozco la cantidad de invitados que voy a tener en mi fiesta, ¿listo? Digamos que voy a tener 50 personas. ¿Listo? Entonces, esas 50 personas no cambian, con lo cual ella es la variable independiente. ¿Ok? Ya que es una medida, un valor que ustedes conocen, ¿listo? Y que no está sujeto a cambios. Para la fiesta hay 50 invitados y los 50 van a asistir. Entonces, lo que ustedes pueden moldear, o lo que está sujeto a cambios, ¿cuál es la caja de pizza? Las porciones, ¿cierto? Entonces, las porciones pueden ser 50, más de 50, o menos de 50, dado el caso. Pero entonces, lo que quiero expresarles es que para nosotros, esta vez, ella es la variable dependiente. ¿Listo? Bien, entonces, es importante, muchachos, reconocer lo siguiente. ¿Cómo reconocer la variable dependiente o independiente? Por dos cosas. Primera, conocer cuál es la que está sujeta a cambios, si una depende de la otra. La que depende ya es la variable dependiente, valga la redundancia en la expresión de la palabra. ¿Ok? Y lo otro también es de acuerdo al contexto. ¿Sí? De acuerdo al contexto. De acuerdo al contexto se puede comportar como independiente o como independiente. ¿Bien? ¿Listo? ¿Listo? Bueno, asumiré que sí. No voy a continuar. ¿Bien? Muchachos, si alguien, por ejemplo, está tomando apuntes y cree que le llama la atención lo que está acá en la pizarra y lo quiere o lo desea copiar, me lo comunica para esperar un poco y darle el tiempo para copiarlo. Si no, pues asumo y borraré pantalla, ¿vale? Pero si alguien así lo desea, por favor me lo expresa para darle el tiempo. Bueno, voy a borrar. Volveré a compartir el documento. ¿Listo? Bien, ahora, en matemáticas, una función representada por la letra F es una relación entre un conjunto dado X llamado dominio y otro conjunto de elementos Y llamado codominio. De forma que a cada elemento de X del dominio le corresponde un único elemento F de X del codominio. Los que forman el recorrido, también llamado o conocido como rango. Bien. Ahora, les explico qué quiere decir este párrafo. ¿Ok? Bien. Para ello vamos a volver a la pizarra. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos dos conjuntos de elementos. ¿Bien? X y Y. Entonces, el conjunto X y el conjunto Y. El conjunto Y también recibe el nombre de F de X. ¿Listo? Como queramos llamarlo, está muy bien. Entonces, pronto nos es más simple llamarlo Y, pero es lo mismo que F de X. ¿Listo? La función que me relaciona a X. Ahora, yo tengo unos valores para la variable independiente, que para nosotros siempre es Y. Y siempre es la independiente, Y la dependiente. Vamos a darle unos valores. 1, 2, 3 y 4. Para ahí es un poquito difícil. Bien. Y ahora vamos a darle los valores de Y. ¿Okay? Por ejemplo, 3, 6, 9, 12. ¿Listo? Excelente, muchachos. Entonces, nosotros, X recibe el nombre de dominio.
¿no? Y Y recibe el nombre de codominio o rango. Perfecto. ¿Listo? Solamente las estamos identificando. Bien. Y Y se expresa mediante una expresión matemática. ¿Okay? Y, que es lo mismo que f de x, es igual a ¿qué? Vamos a interpretarlo. Muchachos, ¿quién me colabora? La relación existente entre la columna X y la columna Y, ¿cuál es? ¿Cómo paso de tener 1 a tener 3 y de tener 2 a tener 6? 1 por 3, 3 y 2 por 3, 6. Muy bien, excelente. Exactamente, o sea, acá hay una relación de 3, ¿sí? Pero ¿de 3 qué? ¿Okay? Vamos a ver, vamos a identificarlo. Entonces, Y es igual a 3 veces el valor de ¿qué? De la letra X, ¿cierto? Entonces, Y es igual a 3X, ¿perfecto? Listo, muchachos. Aquí ustedes ya tienen su expresión matemática. Acá, ¿bien? Y igual a 3X. ¿Listo? Profe, ¿me puede regalar otra vez la explicación que lo entendí poco? Claro que sí. Bien. Listo. Profesor, la mía ahí. Dayana, ¿me repite, por favor? No le escuché. A Yosvaira sí, pero Dayana no le escuché. No, profe. ¿No? Vale, listo. Listo, Listo, Yosvaira, vamos a probar. Arelis, ¿tiene audio? ¿Me escucha? Bueno, listo, muchachos, de verdad, esto... Los que a veces no le agarran audio, por favor, tratemos de solucionarlo o comentarle a algún compañero cómo lo solucionó. Ya les di unos tips de cómo los he solucionado yo, pero no entiendo por qué no se les presenta el audio, ¿vale? Entonces vamos a retomar. Mayra, estábamos acá realizando la explicación al párrafo que leí anteriormente. ¿Listo? Para ello nosotros tenemos estas dos columnas, la columna X y la columna Y, que son dos conjuntos. X es el conjunto de entrada, ¿listo? Y Y el conjunto de salida. Mami, ¿Listo? ma, Entrada, mami. salida. ¿Ok? No me hagas reír. Bien. Bueno, entonces, nosotros tenemos que columna X tiene estos valores, 1, 2, 3, 4. Y Y estos valores, 3, 6, 9 y 12. A la variable X o al conjunto X recibe el nombre de dominio. ¿Perfecto? Y el conjunto Y, que es lo mismo que f de X, recibe el nombre de codominio o rango. ¿Ok? ¿Listo? Bien. Muchachos, sigue presentando el ruido. Quien tenga el ruido, por favor, desactiva el micrófono. Bien, para evitarnos ese ruido. ¿Listo? Listo, muchachos, qué pena, estaba acá viendo mensajes. Ahora sí. Listo. Nuevamente, el conjunto X recibe el nombre de dominio y el conjunto Y recibe el nombre de codominio o de rango. Entonces, yo les pedí identificar qué relación existe o se presenta entre las dos columnas en dicha posición. Como el 1 se convirtió al 3, el 2 al 6, el 3 al 9, el 4 al 12. Existe una relación matemática que justifica este proceso. ¿Cuál es? Que ellas dos fueron multiplicadas, perdón, la columna X, no ellas dos, fueron multiplicadas por el número 3. ¿Sí? Fueron multiplicadas por el número 3. ¿Okay? 1 por 3, 3, 2 por 3, 6, 3 por 3, 9 y 4 por 3, 12. Con lo cual yo establezco lo siguiente que está acá encerrado en el recuadro verde. ¿Bien? Establezco que la función Y o la función f de x es igual
a multiplicar 3 por la columna X, o 3 veces el conjunto de X, o 3X simplemente, ¿ok? ¿Listo? Mayra, ¿ya aclaramos eso? Listo, Mayra, excelente. Bien, gracias. Ahora, vamos a continuar. ¿Cómo se define si una expresión matemática es función o no lo es? ¿Listo? De la siguiente manera. Vamos a tener el mismo ejemplo. ¿Bien? El mismo ejemplo de la columna X y la columna Y. Voy a hacer dos ejemplos para decir cuándo sí y cuándo no. Dos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Listo? Ahora acá. 2, 6, 8. Profe, y eso también tiene exposición como exponente. No entendí muy bien la pregunta. ¿Me la repite, por favor? Profe, una pregunta, ¿eso tiene evaluación al final? Sí, correcto. Eso tiene evaluación al final. La evaluación. Una práctica, sí, un taller. La evaluación, recuerden, no es para hoy como ya les mencioné. ¿Bien? Esto es una preparación para poder realizar esa evaluación. ¿Cuándo la entregan? A más tardar dentro de 8 días. O sea, tienen plazo hasta las 7 de la mañana del otro domingo. ¿Listo? Sí. Bueno, el compañero me hizo una pregunta de un exponente ahorita, pero no la entendí muy bien. Quien me la hizo, que no pude verlo, qué pena, me la repite otra Profe, vez. que si esas, o sea, ese ejercicio que se está haciendo también tiene exponente a negativo. También tiene como esto, lo voy a escribir, por ejemplo, así, Kleider. Ya va. ¿Así? Sí, profe, así. Ah, claro, sí, señor. Sí lo tiene, sí, señor. Muy bien. Esto vamos a darle, dejando que me decía Kleider. Entonces, ¿cómo caracterizar cuándo sí y cuándo no? Bien. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo sí, muchachos? Cuando un valor de la variable X o del conjunto X relaciona un valor del conjunto Y. ¿Listo? Esto es un sí. Entonces, acá sí es función. Bien. ¿Listo? Solo un valor de la columna X o del conjunto X se relaciona con un valor del conjunto Y. ¿Bien? Y entonces, cuando se relaciona un valor con uno de Y, yo puedo expresar una ecuación, ¿cierto? La cual, ¿cómo quedaría? Yo puedo decir, ok, si tengo esto, que a la entrada tengo 1 y a la salida tengo 2, Y va a ser igual a 2 veces el valor de X, ¿cierto? ¿Vamos todos igual acá? Sí. Bien, muchachos. Ahora, ¿cuándo no es función? Vamos a ver. No es función cuando a más de un valor de X se le presenta, perdón, cuando a un valor de X se le presenta más de un valor en Y. Por ejemplo, acá. Mm, Con lo cual, usted me diría
Eso no es función. ¿Cómo? Muy O sea que sencillo. ahí el ejercicio estaría mal, ¿sí? Ahí el ejercicio estaría mal, sí señor. O sea, usted simplemente debe decir que eso no es función, porque eso no se puede realizar, ¿sí? No se puede representar. Debe estar acá como está aquí, ¿sí? Como lo vemos aquí. Que para un conjunto de X, ¿sí? Un valor de X le relaciona o hay una imagen para un solo valor de Y. ¿Listo? No para 2, para 3, para 4, no. Cuando es más de 1, no es función. ¿Listo? Muchachos, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Nos encontramos bien? Está bien, profesor, muchas gracias. Ok, gracias. Bien, muchachos, por favor, si alguien tiene alguna pregunta y si tiene el problema del micrófono, por favor, con todo gusto, puede escribirla por el chat. ¿Ok? Solamente no dejen de realizar la pregunta. ¿Listo? Entonces, borraré aquí. Me parece que nos llegó una pregunta por chat. No entendí lo de negativo. Maybe. Listo, maybe. Bien, descuido. Pasa lo siguiente. Acá lo que tenemos a mano derecha, lo del negativo. Bien, es que les quería identificar cómo pueden saber ustedes si una expresión matemática, si una relación es función o no lo es. Ahora, la de la izquierda sí es una función, la que voy a encerrar en azul. Esta sí es una función. Entonces, ¿cómo usted establece que sí es una función? De una manera muy sencilla. Para decir que sí es una función, un valor de X se debe relacionar a un valor de Y. ¿Bien? Solo uno. No es función cuando más de un valor de X se relaciona a un valor de Y. Como por ejemplo acá en los negativos, el 4 toma 3 valores o 3 respuestas. ¿Bien? Eso no se puede presentar. ¿Bien? Eso está mal. Con lo cual lo que está al lado derecho, maybe, no es una función. Bien, lo negativo no es una función porque X toma 3 valores, cosa que no puede ocurrir. Bien, gracias por la pregunta. Voy a borrar, dejaré de utilizar esta pantalla y retomaré el documento. Bien. Ahora, en el lenguaje cotidiano más simple diremos que las funciones equivalen al proceso lógico común se expresa como depende de. ¿Ok? Esto depende de. Ok, la salida depende de la entrada. Las funciones matemáticas pueden referirse a situaciones cotidianas, tales como el costo de una llamada telefónica que depende de su duración, el costo de enviar una encomienda que depende de su peso. Por ejemplo, ¿cuál sería la regla que relaciona los números de la derecha con los números de la izquierda en la siguiente lista? ¿Okay? Antes de eso, pregunto, ¿qué relación existe entre estos dos? Bien, ¿quién opina? ¿Quién me da un aporte? Que si es una función, profe. Listo, primer aporte, y un aporte grandioso, genial. ¿Por qué me dice que sí es una función? Porque hay relación entre A y B. Entre A y B, ¿de qué forma? No sé. Aquí, yo le ayudo. Muy bien, todo lo que me dijo es correcto, pero para terminarle, sí es una función, ya que para un valor de A hay un valor de B. Solo hay uno, miren, 1 con 2, 2 con 4, 3 con 6 y 4 con 8. Ahora, ya Geraldine nos hizo el favor o nos explicó la relación que se presenta, ¿sí? En la forma contextual. Ya analizamos el problema. Esto ya decimos que sí es función. Ahora, ¿quién me ayuda a encontrar la expresión matemática que me relaciona A y B? ¿Cuál es?
por lo que son funciones multiplicadas. No. Sí, señor Kleider, muy bien, pero ¿cuánto? Por la tabla del 2. Por la tabla del 2, Luciana, muy bien. Eso es, sí, señor. Sería B Sí, igual a A. ¿Sí, profe? Felito, más le falta algo. La X. Sí, Pero no sé pero, cómo expresar. Felito, más. Lo que le F. falta lo que nos dijo Luciana. A es igual B es igual a A relacionado. Y agréguele lo que dijo Luciana. Acá está, mira. Fx igual a 2x. Bueno, muy bien, sí. Pero como nos decía Geraldine, B es fx y A es x. Entonces, B es Ya. igual a 2 por A. Ya, B es igual a 2 veces el valor de A. ¿Ok? Entonces, Ok. nosotros realizamos la tabla, ¿sí? Como para corroborar que sí es así. Para cada uno de los valores, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 4, 3, 6 y 2 por 4, 8. Bien. ¿Listo? Ahora, continuando, nosotros vamos a clasificar estas funciones. ¿Ok? Las funciones se clasifican de la siguiente manera. Primer tipo de clasificación, función inyectiva. Cualquier función será inyectiva si elementos distintos del dominio A se corresponden con elementos distintos del B, es decir, que ningún elemento del dominio se corresponde con la misma imagen del otro. ¿Ok? Acá tenemos el ejemplo. Los conjuntos X y Y. Como teníamos el ejemplo anteriormente que nos ayudó Kleider de los negativos y de los positivos. Una función será inyectiva cuando yo relaciono los conjuntos X y Y no repito ningún término o ningún valor. Para el valor de X hay un solo valor de Y. Uno solo, no se repite. Y para un valor de X o para otro valor de X también habrá otro valor distinto de Y. ¿Listo? Pregunta, muchachos, ¿se entiende que es una función inyectiva? No. ¿Quién dijo no? Yo sí le entendí un poco. No, profesor, eso sí no entendí. Profe, yo tampoco entendí poco, o sea, la verdad poco no, Por nada. 2. Bueno, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8. Pero solo la función inyectiva. Solo no entendimos desde acá, ¿sí? Sí, señor. Sí, desde esa parte fue la que no Listo. entendimos. Entonces voy a dejar acá y otra vez tengo la pizarra. ¿Listo? ¿Listo? Vamos a relacionarlo. X1, 2, 3, 4. 9 y 2. ¿Listo? Voy a evitar hacer las líneas para no perder tanto tiempo. Sabemos que están relacionados de frente. 1 con 3, 2 con 6, 3 con 9 y 4 con 12. ¿Sí? Una función es inyectiva cuando un solo valor, ¿ok?, de X representa un solo valor de Y. Por ejemplo, este que está aquí. El 1 con el 3. ¿Sí? Ahora, pregunto, muchachos, ¿el 3 para el Y se repite? O sea, este valor, ¿el 3 se repite en la columna Y o no se repite? No. No, no se repite. Con lo cual, yo establezco que eso es una función inyectiva. ¿Ok? Que los valores para el Y son diferentes para los valores de X. O sea, el valor se da solo una vez para cada uno de los términos. ¿Bien? Para 2 es 6, para 3 es 9, para 4 es 12. Si yo sigo para 5, para 6, para 7, para 8, les aseguro que van a haber otros valores diferentes que 3, 6, 9, 12. Esos valores solo se repiten una vez. ¿Okay? Entonces, cuando se repite solo una vez, yo establezco, digo, que eso es una función inyectiva. ¿Bien?
Nuevamente, muchachos, ¿preguntas o ya está mejor lo de la función inyectiva? Muy bien. Ya está mejor entendible lo de la función. Súper bien, sí, señor. Dejaré de compartir y retomaré. Guía. Segunda, una función sobreyectiva. Bien. Una función sobreyectiva es cuando cada elemento del conjunto A le corresponde una imagen en el B, incluso si ello implica compartir imágenes. Miren, aquí tenemos el ejemplo. Bien. ¿Listo? Fue el similar, fue el mismo que nosotros, o muy parecido al que trabajamos anteriormente, que yo les decía que no era función. Ahora, al decir que ese no era función, él recibe el nombre de función sobreyectiva. ¿Bien? Voy a volver a compartirles acá y retomo la pizarra. ¿Bien? Por ejemplo, tengo acá. Bien. Yo digo que para el 1, 1 para X representa 2 en Y. 2 en X representa 4 en Y. Pero casualmente 3 en X también representa 4 en Y. ¿Okay? Cuando la imagen está repetida para dos valores de X, eso se conoce como función Sobre. ¿sobre qué? Sobreyectiva, muy bien. Y tenemos acá, por último, recuerdan, eran los datos obtenidos en la tabla de valores y realizar la gráfica en el plano cartesiano. ¿No? La gráfica, pues, ya saben cómo lo hicimos, ¿cierto? Nosotros ubicamos los puntos. Bueno, por ejemplo, tenemos este ejemplo de la gráfica y nos dice que la gráfica fue hecha en la página oficial de GeoGebra. GeoGebra es una herramienta que nos permite graficar, es una graficadora, ¿vale? Entonces nos permite graficar, ¿qué? Funciones, ¿bien? Solo hace falta que nosotros escribamos la función en la plataforma, ¿bien? Y ella no la grafica. Vamos a realizar el ejemplo, ¿ok? Voy a compartir ahora acá la pantalla de GeoGebra. Bien. Díganme si se ve, ¿se ve? Es acá este plano, ¿sí lo vemos, cierto? Acá tenemos el plano, como pueden ver. Acá al lado izquierdo tenemos donde ingresar el input, ingresamos la ecuación. ¿Listo? Solo tengo que escribirla y él me la grafica. La ecuación que teníamos ahorita era y igual a 2x. ¿Cuál es la función? Más 3. Y le damos enter. ¿Sí? Y miren, él me grafica la función, ¿ok? Esto él la grafica infinitamente. La función para él no tiene límite, ya que es un plano infinito. ¿Bien? Pero eso es lo importante, que él no lo grafica y es una herramienta. ¿Tal? Con lo cual nosotros graficamos cualquier función, ¿listo? Cualquier elemento. Entonces es importante tenerla a la mano en caso de que queramos corroborar si nuestra gráfica quedó correcta. ¿Listo? Y podemos ver cada uno de los puntos. ¿Okay? Bien, dejaré de compartirles y retomo acá el documento. ¿Listo? Bien. Debemos tener en cuenta para ubicar los puntos y realizar la gráfica. Debemos recordar que lo que es un plano cartesiano. El plano cartesiano se encuentra formado por dos rectas numéricas perpendiculares, horizontal y vertical, donde la vertical es el eje Y
Y la horizontal es el eje de las abscisas llamado el eje X. ¿Listo? En ella ubicamos los puntos X, Y. Aquí tenemos el ejemplo de un plano cartesiano. Recuerde, si el punto es 1,2, la primera coordenada es X, la segunda coordenada es Y. ¿Perfecto? ¿Listo? Preguntas, muchachos, ¿vamos acá bien? ¿Vamos todos? Todo bien. Listo, gracias, muchachos. Bien. Ahora, las funciones lineales, nuevamente, se clasifican en dos funciones. Función afín y función directa. ¿Sí? Y se caracterizan por los siguientes aspectos. La función directa representada como y igual a mx más b, el valor de b es igual a 0. Una función directa pasa por el punto 0,0 o el origen de coordenadas. Cuando una función pasa por ese punto, se establece que es una función directa. O que usted, al verla, no tenga componente b. Se no tenga, por ejemplo, y igual a 2x, y igual a 3x, y igual a 100x, ¿vale? B vale 0. Cuando eso es así, es una función directa. Y una función afín es una función aquella que, a diferencia de la anterior, la variable b puede tomar un valor diferente de 0. Maybe, ¿me escucha? Sí, sí, señor, ya. Ya, listo, súper bien. Bueno, Maybe, otra vez. Las funciones lineales se clasifican en dos, directa y afín. Para la directa, su ecuación inicial, b toma el valor de 0. Y para una función afín, b toma un valor diferente de 0. Puede ser positivo o negativo. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo. Función directa. Para la función directa recordamos que b vale 0. Por ejemplo, y igual a 3x más 0. No es necesario colocar el 0. Por lo tanto, solo coloco 3x. ¿Listo? Otro ejemplo. Y igual 2x. Y igual 4x. ¿Listo? Función afín. ¿Recuerden? Función afín es aquella que sí tiene un valor de b. Un valor de b, pero diferente de 0. Por ejemplo, y igual a 2x más 1. Y igual a 3x menos 2. Y igual a 4x menos 5. ¿Listo? Muchachos, ¿podemos diferenciar cuál es la una de la otra? ¿Cuál es función afín y función directa? Sí. Claramente. Bien. Por el valor de B. Por el valor de b, sí, señor. ¿Listo? Ok, esa lo identificamos fácilmente con la ecuación. Bien. Ahora, ¿cómo la identificamos en una gráfica? ¿Perfecto? Muchachos, preguntas. ¿Hay una pregunta en cómo identificarla con la ecuación o no la hay? Bueno, asumo que no la hay. Bien, perfecto. Entonces, vamos a hacer acá. Profesor, no se le escucha nada. Clayder, ¿me escucha? No sé por qué no me está escuchando. Se le escucha entrecortado, profe. ¿Sí? Sí, profe, se le escucha entrecortado. Bueno, yo sí les escucho claramente, no sé, muchachos, tan raro. Yo escucho bien. ¿Sí? Bueno, Yo me también. avisan. Por favor, me avisan si también se les escucha entrecortado, por favor. Y pues trato de hablar un poco más duro o miramos a ver qué creo que está pasando. Bien. ¿Listo? Acá uno, acá otro. ¿Listo?
Ahora, miremos la siguiente. Esta función que está acá en rojo pasa por el punto 0,0, por el origen. ¿Sí? Con lo cual, ella es una función directa. ¿Listo? Cuando no pasa por ese punto, por otro diferente, por ejemplo, voy a hacer esta acá. Ah, sí, una función afín. Exactamente. Voy a hacer otra en azul. ¿Listo? No puede pasar es por ahí, ¿sí? Por 0,0. Es lo único, no puede pasar por ahí. Esa es una función afín, como ya nos dijeron las compañeras. ¿Listo? Preguntas, muchachos. ¿Podemos identificarla claramente con la gráfica? Sí, señor. ¿Listo? Excelente preguntas. Sí, De sí, pronto los puede. que no hemos escuchado bien. Vale, Yusmaira, no sé cuál es el problema. Hace rato me escuchaba, pero bueno, usted tuvo el problema de audio al inicio. Entonces, por favor, voy a escribirle, Yusmaira, trata de solucionar eso, ¿vale? Profe, es por la conexión de internet. Sí, sí, eso es un buen aporte, sí, señor. Eso ocurre también y pues cuando no lo tenemos buena, a veces la plataforma nos dice que nuestra conexión no está mal, pero, o sea, repito, yo a todos ustedes, muchachos, les escucho súper bien, claramente, se escucha hasta un poco de ruido en las casas y pues espero que me escuchen. Cualquier cosa, pues podemos escribir, ¿listo? Vamos a escribir y damos solución a lo que, al inconveniente que presentemos. Nuevamente retomemos acá el documento. Ahora bien, las funciones no solo se pueden representar como una expresión matemática, sino que además plantea enunciados y moldea ejemplos canónicos y reales de la vida. Por ejemplo, el doble de una cantidad. El doble de una cantidad es igual a 2x, suponiendo que la cantidad es x. El triple de una cantidad menos 5 Es el es 3. x menos 5. La cuarta parte de un número más 1, x sobre 4 más 1. ¿Ok? Ahora asociamos a un problema, a un enunciado, a un contexto, mi ecuación matemática. Jackie, ¿Bien? póngalo ahí. Vamos a hacer diferentes ejemplos a eso. A ver. La mitad de un número. Un número más 1. ¿Cómo quedaría ese? La mitad de un número más 1. ¿Eso es igual a cuánto? ¿Cómo podría escribir en ecuación la mitad de un número más 1? ¿Quién me ayuda? Un medio, profesor. Muy bien, un medio, pero así, x medios. Esta es la mitad de un número más 1. Muy bien, excelente, muchachos. Ya empecé Otro. acá en clase. El triple de un número menos 6, ¿cómo quedaría, muchachos? El x3 menos 6. Sí, muy bien, ¿vale? X sobre 3. No, x sobre 3 no, el triple no, x sobre 3 sería la tercera parte. Sí. Y no dice que el triple, profesor. Claro, el triple. Es muy diferente decir el triple a la tercera parte.
¿sí? Ah, ok. Pero eso sí tiene que ser escondidas. 3 Porque si las pide la mujer es la que está haciendo eso. X menos Todos no son Luisanita. 6. Pero Bien. la cómplice, Ok. ¿para qué va a sacarla? ¿Para qué la va a sacar? 5 veces número más 2. No se escucha nada. ¿Listo? ¿Cómo quedaría 5 veces un número más 2? Dayana, no te escucho. Si quieres, activa el micrófono, Dayana. Veo tus labios moverse, pero no te escucho. Me ayuda 5 veces un número más 2. ¿Cómo nos queda? ¿Les ayudo? Sí. 5 veces, ¿ok? 5 por X. 5x más 2. Muy bien, 5X más 2. Básicamente en el segundo lo dije, pero o sea, no me escucharon, pero me quedó bien. Ah, listo, gracias, Nixon. No, la verdad sí no la escuché, hombre, no la escuché. Bien, pero listo. Excelente. 5. ¿Qué estudiando? Preguntas. Bien, solamente estamos llevando un enunciado. Acá es expresión matemática, bien. Voy a compartir y nuevamente retomo la guía. Ahora bien, no solamente eso, ¿sí? Sino también ocurre acá mediante un problema, ¿ya? Un problema planteado un poquito más largo. Analicémoslo. Daniel inicia una carrera de motos a una velocidad de 50 kilómetros por hora. A medida que va avanzando por la pista, incrementa su velocidad a una razón de 5 kilómetros por cada hora de trayecto. Escribir la ecuación que representa la velocidad final de Daniel. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a analizar. B es igual a la velocidad de Daniel. ¿Listo? B en función del tiempo. Dice que él empieza con 50 kilómetros por hora. ¿Listo? De entrada. Y se le va sumando 5 kilómetros por cada hora de tiempo que él avanza en la carrera. Donde B de T es la velocidad, T es el tiempo en horas. ¿Listo? Muchachos, preguntas. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Se entendió ese concepto? No. ¿No? Ok. Vamos a analizar otro, por ejemplo. María tiene una empresa de ropa, la cual le genera ganancias de 20 pesos por cada prenda vendida. Si
ella tiene un capital inicial en 100 pesos, hallar la expresión matemática que modela las ganancias o el capital final de Una preguntita, ¿y ese se la está inventando o es del texto? Yo me lo estoy inventando, ¿sí? Yo me lo estoy inventando para analizar lo mismo, ¿bien? Con la ecuación. ¿Qué dato nos ofrece el enunciado, muchachos? María. Que genera 20 pesos de ganancia por cada prenda vendida. Listo, exacto. O sea, Y tiene ella, un capital de 100 pesos. entonces, capital inicial, ¿listo? Vamos a decir que es de 100. ¿Listo? Entonces, ella, ¿qué? 5 prendas. ¿Listo? Y tiene 20 por cada prenda. Mejor dicho, vender o ganancia. 20 por prenda. ¿Listo? Bien. Y nos preguntan el capital final. Esa es la pregunta. Entonces, ¿cómo encontramos la expresión matemática para ello? Bien. Yo La digo que el capital sería 2000, ya que cada pieza de ropa vale 100, ¿sí? digo que el capital final es igual. Serían 5. No, 5, ¿por qué? Porque la capital inicial son 100 y se gana 20 por prenda. Exacto, si gana 20 por prenda, o sea, ella no va a perder menos, ella va de 100 va a ganar mucho más. O sea, empieza en 100 y de ahí para arriba va a ganar. Entonces, ella va a tener, ¿sí? Los 100 de Pero ahí se entrada. necesita, profe, ahí se necesita saber cuántas prendas vende para saber cuál sería el capital final. Claro, claro, exacto. Eso es muy cierto para saber cuánto tiene en dinero, pero es que no preguntan cuánto tiene en dinero. Preguntan hallar la expresión matemática, preguntan es hallar la función. Entonces, para hallar la función es un modelo, ¿sí? Entonces son el dinero inicial más los 20 que ella vende por prenda, ¿sí? Digamos que las prendas son P. Entonces 100 más 20P, ¿listo? Que sería Pongamos eso. 120p. No, 120p no. No. Eso es muy distinto. Es muy distinto sumar 100 y 20p. No se pueden sumar. Es como decir sumar 10 manzanas con 10 peras. No van a tener 10 peras, perdón, 20 peras o 20 manzanas, no. Son cosas diferentes, cosas aparte. Pues el 100 es 100 y 20p es 20p. Entonces se deja así expresado como 100 más 20p. ¿Okay? Voy a colocar acá otro a la derecha, muy similar, para hacer una analogía igual. ¿Listo? Daniel fabrica zapatos. Produce 5 pares de zapatos al día. Si inicialmente Daniel cuenta con 2 pares de zapatos, hallar expresión matemática que modela la cantidad de zapatos de Daniel. ¿Eh? Listo. Entonces, nuevamente, vuelve y juega, muchachos. ¿Qué datos nos dan?
Que produce 5 pares de zapatos al día. Exacto, digamos el producido, ¿sí? Es igual a 5 zapatos por día. ¿Qué más? Y cuenta con 2 pares de zapatos. Cuenta con 2 pares de, entonces, digamos, cantidad inicial. ¿Sí? 2 pares. Digámoslo solo 2. Y nos preguntan la cantidad final de zapatos. ¿Listo? Cantidad final. ¿Listo? Esa es la pregunta. ¿Listo? Entonces, yo voy a decir que la cantidad final de zapatos voy a representarla por la letra Z. La cantidad final de zapatos va a ser igual a ¿qué? A los zapatos con los que él inicia, que son 2, más lo que él produce por día. Voy a decir que el día sea D. ¿Sí? Los zapatos son iguales a 2 con los que él cuenta, más 5 por día. Esa sería la respuesta. Esa sería la respuesta, sí, correcto. A ver, conmigo. ¿Preguntas, muchachos? Profe, yo no entendí porque como el celular estaba en audio, estaba bregando a activar el audio, que no poco entendí, porque no escuchaba nada. Bueno, muchachos, un par de cosas. Primero, evitemos ese ruido, evitemos estar en un lugar con música, ¿sí? Segundo, mantengamos el micrófono activado de no ser el caso, como estamos ahorita realizando preguntas. ¿Bien? Y vamos a retomar y aclaramos las preguntas de Nixon y de Josmayer. Listo, Josmayer. Entonces, tenemos lo siguiente. Voy a volver a analizar el ejemplo. El primer ejemplo dice, María tiene una empresa de ropa, la cual genera unas ganancias de 20 pesos por cada prenda vendida. Si ella tiene un capital inicial de 100 pesos, hallar la expresión matemática que modela el capital final de María. Ese es el problema, hallar la expresión matemática que modela ese capital. ¿Qué datos me dan? Me dicen que el capital inicial es de 100. Yo lo expreso ahí en Dinotinto. Capital inicial, 100. Ganancias son 20 pesos por prenda. Ahí están, 20 por cada prenda vendida. Y preguntan el capital final. Para eso, ¿qué establezco? Digo, el capital final va a ser igual al capital inicial más lo que ella gane por cada prenda, ¿cierto? Entonces, capital final, CF va a ser igual. Capital inicial, 100, más las ganancias, que serían 20P. ¿Por qué 20P? Porque ella gana 20 por prenda. Ese P es de prenda. Entonces, me queda que su expresión matemática es 100 más 20P. ¿Listo? Pero literalmente, o sea, no se hace en proceso, solamente se hace eso nomás. Claro, sí, señor, ya se le hace. Vamos para allá. Es que vamos por partes. Vamos iniciando y lo primero yo pensé es que... poder... no, bueno, claro, ya. sí, señor. Lo primero es poder representar eso en una función. Sacarle la expresión. Ya ahorita después de eso le hacemos la gráfica. Tranquilo, voy para allá. Pero primero tengamos la capacidad de que todos saquemos la expresión matemática. ¿Listo? Yusmaira, ¿bien? Sí, ya lo entendí, profe. Es igual, son los mismos ejemplos del módulo pasado, por eso trato de acordarme, porque son los mismos, pareció los mismos ejemplos que nos colocó en el módulo pasado. Sí, señora, bien. Listo, entonces voy a borrar acá la primera parte, la parte izquierda. Y solo me voy a quedar con la parte derecha. ¿Listo? Entonces, quedándome con la parte derecha, ¿sí? Voy a hacer la tabla de valores. Bien. ¿Listo? Voy a hacer la tabla de valores, hagámosla acá.
1, 2, 3, 4. ¿Listo? Este X, este Y. Cero, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Entonces, muchachos, ¿qué era lo que hacíamos creando la tabla? Después de ello, multiplicar, ¿cierto? Multiplicamos los valores de X en la función. Bien, entonces, los opero. Vamos a ver cómo nos da. Tengo, la primera es Z igual 2 más 5 por 0. 5 por 0, 0. 2 más 0 da 2. ¿Cierto? ¿Listo? Para el siguiente, Z es igual 2 más 5 por 1. Eso es igual 2 más 5. 2 más 5 me da 7. Z es igual a 2 más 5 por 2. Eso es igual a 2 más 10. Eso es igual a 12. Z es igual 2 más 5 por 3. Eso es igual a 2 más 15. Eso es igual a 17. Z es igual a 2 más 5 por 4. Eso es igual a 2 más 20. Eso es igual a 22. Perfecto. Listo. Por favor, me avisen si nos da igual. Y lo que hago es registrarlos acá en la tabla. ¿Listo? Registro estos datos en la tabla de valores que hallamos. Bien. ¿Preguntas, muchachos? Profe, una pregunta. Señor, Gilmar, dígame. ¿Por qué en la expresión matemática puso primero el 2? Listo, Gilmar, gracias por la pregunta. Buen aporte. Gilmar, no hay ninguna pregunta. Vea lo que dice ahí. Eso es una suma, ¿cierto? 2 más 5. Gilmar, es lo mismo tener 2 más 5 que 5 más 2. Ojo, cuando es una suma. Solo cuando es una suma. ¿Listo? Cuando es una suma, al tener términos sumando, da igual cuál va de primero. ¿Listo? Porque es igual a 3 más 2 que 2 más 3. Pero si fuera una resta, ahí sí me importa el orden. Debo saber cuál va de primero. ¿Listo? Entonces, ojo, tener en cuenta eso, lo que nos dice Gilmar. Ya que es una suma, créeme, no hay problema en colocarlo de primero. Pero no me afecta en nada. Sería el mismo resultado si yo tuviera Z igual 5D más 2. ¿Listo? Gracias. Otra pregunta, muchachos. ¿Tenemos otra pregunta o no? Bueno, creo que no. Entonces, acá está. Listo. ¿Cómo continúo? Realizando la gráfica, ¿cierto? Uno, 2, 3, 0, 1,
2, 3, 4. ¿Listo? Y él llega hasta 22. Carlos 2, 7, 7, 12, 17, 22. Bien. Vamos que... Profe, eso es para graficar lo del ejercicio eso de los zapatos, ¿cierto? Exactamente, sí, señor. Para cero, Se ¿cuánto grafica vale? con la tabla que usted hizo a la esquina de la derecha. Exactamente, sí, señor. Con la que tenemos acá esta. Ajá, Con eso se con grafica. esa. Sí, señor. Para uno, Ah, ¿cuánto ok. vale? 7. Para 2 vale 12. Para el 2 vale 12, para el 3 vale 17 y para el 4 vale 22. Exacto. Aquí. Bueno, muchachos, recuerden, acá se nos queda más bonita eso y totalmente recto. ¿Listo? Bien, y unimos eso con una línea recta. Con una regla trazamos, unimos los puntos y nos queda mi función lineal. Bien. Preguntas, muchachos, ¿qué otras preguntas tenemos? Por favor, hacerlas todas. Entonces continúo. ¿Listo? Voy a borrar toda la pantalla. ¿Listo? Cuando yo les decía, o el texto les decía, que una función era creciente o decreciente dependiendo de su pendiente, relaciona lo siguiente. ¿Listo? 2x más 1. La otra y igual a menos 3x más. ¿Listo? Acá. Para la primera, nosotros tenemos una función creciente. ¿Qué es eso de función creciente? A medida que yo vaya aumentando valores en x, mientras vaya avanzando en x, lleva a aumentar. Por ejemplo, cuando x vale 1, 2 por 1, 2 más 1, 3. Listo, 3. Cuando x valga 3, 2 por 3, 6 más 1, 7. Listo. Ya pasé de 3 a 7, va aumentando. Bien. Ahora, miremos el contexto del problema 2. Es una función decreciente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque a medida que voy avanzando en x, voy disminuyendo mi valor en y. Se va haciendo cada vez más pequeño. Probémoslo para 1. Menos 3 por 1, menos 3. Menos 3 más 9, 6. ¿Ok? Listo. Ahora, para x igual a 2, menos 3 por 2, menos 6, más 9, 3. Pasé de 6 a 3. Ella va en bajada, va disminuyendo. ¿Bien? Y nosotros lo identificamos o lo relacionamos gracias a esto. Gracias a la pendiente, muchachos. ¿Bien? Gracias a eso es que nosotros identificamos y seleccionamos que la función es creciente o decreciente. ¿Listo? Y ahora, la gráfica es más inclinada o más achatada dependiendo de ella misma, de la pendiente. ¿Cómo? De la siguiente manera. Vamos a hacer el mismo ejemplo positivo. Y es igual
4x más 1. Para ella, ¿sí?, esta función, la segunda, es más inclinada que la primera. ¿Sí? Acá. Es más inclinada que la primera. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de que la pendiente de la función 2 es más grande que la función 1. 4 mayor que 2. ¿Listo? Entonces ya identificamos los ejemplos. Decreciente respecto a qué? Respecto al nivel, ¿okay?, o a la capacidad del tanque. A medida que pasa el tiempo, el tanque se va a ir vaciando, va a ir perdiendo líquido, con lo cual esa cantidad va a ser mucho menos. ¿Listo? ¿Bien? Bueno, muchachos. Entonces, ahora sí, vamos ya por finalizado acá el tema preparado. Dejaré acá de compartirles. Les mostraré otra vez la guía. Acá tenemos información tomada de diferentes sitios web que se utilizaron para la creación de la guía, cosas muy puntuales. Recomiendo ver los links. Bien. ¿Alguien hay internet para verlos o alguien no tiene internet? Si alguien no tiene internet, me dice y lo ponemos acá. No, sí, yo sí tengo internet. Listo, muchachos. Es un poco difícil, pero si no es que sea obligatorio, no es obligación. No es obligación. Son videos de ayuda. ¿Listo? Yo también tengo internet. ¿Listo? Profe, yo también tengo internet. ¿Esos usted los manda al WhatsApp, sí, para mirarlo? Porque igualmente no puede mirar de una vez. Ya hacemos la prueba, ya miramos uno, en un momento. ¿Listo? Pero bueno, está en el documento. ¿Listo? Les voy a compartir ahora la prueba. ¿Listo? Vamos a empezar ahorita a hacerla un momento. ¿Listo? Miren, acá tenemos los puntos del examen. Primero, construir una tabla de valores para esas funciones que vaya de 0 a 4. ¿Cuántos puntos son? Como 6 o 7, ya vieron. Segunda, realizar la gráfica de las siguientes funciones. Ahí están. Tercera, completar la siguiente tabla. ¿Listo? Por ejemplo, les colaboro acá. Se ve larga. Dice, a la función que a cada número le asocia su triple más 5. Entonces, ok. Y es igual a su triple, 3x, más 5. Como ya lo hemos hecho. Así llenan los demás. Tienen que llenar este, ¿vale? La consignación de la tabla es así. Seguimos bajando. Realizar 2 ejemplos de funciones directamente proporcionales y 2 de funciones afines. ¿Listo? Deben representarlo y hacer la gráfica, nada más. Sí, son 7, miren. Quinto, es un problema como lo acabamos de hacer. ¿Listo? Sexto, otro problema. Y séptimo, otro problema. ¿Vale? Ya no hay más. De esto consta la evaluación. ¿Listo? Listo. Son 7 ejercicios. Son 7 ejercicios, es correcto, sí. Bien. Listo, contarán con el tiempo de entrega, 8 días. Pero entonces, ahorita lo que nos hace falta es que finalizar, ver el video. Y empezamos acá. Van desarrollando ya mismo el examen para aprovechar lo que nos queda de clase, que son 40 minutos, e ir aclarando dudas en caso de que las tengamos. ¿Vale? Ahora sí. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de funciones y ahora veremos cómo graficar la función lineal. Y en este video vamos a graficar esta función, la función y igual a 3x menos 2. Obviamente para graficarla pues tenemos que hacer el plano cartesiano, ¿no? Y aquí vamos a ver cómo graficarlo utilizando una tabla de valores, ¿sí?
en algunos países o algunos profesores la tabla de valores la hacen vertical, no hay problema, lo importante es que es una tabla en la que en una casilla lleva la X y en la otra lleva la Y, o puede que sea f de X, ¿no? Recuerden que Y o f de X es lo mismo, ¿no? Entonces puede decir Y igual a 3X menos 2 o f de X igual a 3X menos 2. Recordemos que la ecuación lineal es la que tiene las dos variables elevadas a la 1. O sea, aquí nunca vamos a encontrar una de las letras elevadas ni al cuadrado, ni a la 3, ni a la 4, ni nada de eso. Solamente elevadas a la 1 como lo vemos acá. Entonces, vamos a hacer una tabla de valores. Otra cosita. Muchos profesores hacen esta tabla de valores con 5, 6 o más valores. Sí, yo les voy a recomendar que hagan 3 casillitas, ¿sí? Para colocar 3 valores aquí o para encontrar 3 puntos. Obviamente, entre más puntos ustedes encuentren, más seguros pueden estar de que el ejercicio les quedó bien, ¿sí? Pero con 3 puntos basta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es darle valores a la X, ¿sí? Yo generalmente, la verdad, me disculpan, pero yo me considero perezoso. Entonces yo generalmente hago los valores más sencillos. ¿Cuáles son los valores más sencillos? Yo coloco generalmente el 0, el 1 y el 2. Pero si ustedes quieren practicar colocando otros valores o por ejemplo valores negativos, no hay problema, ¿sí? Estas son simples recomendaciones. No importa cuáles números coloquemos aquí. Sí, generalmente se acostumbra a no colocar números grandes porque si no en el plano cartesiano generalmente nos van a dar o muy arriba o muy abajo, ¿sí? Entonces la recomendación es pues números pequeños. Generalmente, vuelvo a decirles, muchos profesores utilizan el 2, el 1, el 0, el menos 1 y el menos 2. Pero bueno, ya le dimos valores a la X. Con esto, nosotros lo que estamos diciendo, por ejemplo, en esta casilla, lo que yo estoy diciendo es que la X vale 0. Entonces lo que vamos a hacer es coger la función, copiarla de nuevo, pero en lugar de la X, pues le vamos a dar el valor que yo le di. Otra cosita. Puede que ustedes no encuentren su función de esta forma, sino por ejemplo que les diga 5x más 2y igual a 5, puede ser, ¿sí? O sea, que la y no esté despejada. En ese caso, mi recomendación, y eso lo voy a explicar en el video siguiente, es primero despejar la y. Y van a ver que les va a quedar mucho más fácil encontrar los valores. Pero bueno, en este caso vamos a ver este caso, en el que la y está despejada. Entonces voy a copiar la función, sí, obviamente la copiamos igualita, pero en este caso lo que voy a hacer es cambiar la X por cada uno de estos números. Entonces, aquí primero que todo debemos ver que dice 3 por X menos 2. Entonces vamos a cambiar la X por el número 0. Entonces, en lugar de la X, escribo el número 0. Y hago las operaciones que haya que hacer. Entonces aquí me queda y igual, aquí dice 3 por 0, que eso es 0 menos 2. Yo voy a hacer todos los pasos, pero pues obviamente ya con la práctica uno puede saltarse esos pasos. Y por último, pues aquí me queda que y es igual a 0 menos 2, que eso es menos 2. Entonces cuando la X vale 0, la Y vale menos 2. Ahora vamos a hacer el mismo proceso con estos otros dos números, con el número 1. Entonces aquí, en lugar de el espacio en el que estaba la X, colocamos ahora el número 1. Ya lo voy a hacer un poco más. 3 por 1, 3 menos 2. Y nos queda entonces que la Y es igual a 3 menos 2, que eso es 1. Bueno, aquí puedo ir de una vez graficando. Aquí dice que cuando la X vale 0, la Y vale menos 2. Cuando la Y vale menos 2. Cuando la X vale 1, la Y... Ilmar, pregúnteme. En la tabulización, en las coordenadas X, ¿hasta qué número va? Para nosotros hasta 4, o sea, diríamos 0, 1, 2, 3 y 4. Ok, gracias, profe. ¿Listo? No tan grande, muchachos. Eso de hacerlo muy grande no es necesario. Entonces, poner el tema claro, ¿vale? Y números pequeños. Voy a seguir reproduciendo el video, ¿listo? La Y vale 1. Cuando la X vale 1, la Y vale 1. Entonces se intersectan. Recuerden que uno hace unas líneas punteadas generalmente aquí para recordar que aquí iría el punto 1,1. Seguimos con el 2. Entonces ya vamos a colocar en lugar de la X el número 2. Y aquí nos queda que Y es igual. Bueno, y ahora sí me van a saltar los pasos. 3 por 2, 6. Y ese 6 menos 2 da 4. O sea que cuando la X vale 2, la Y vale 4. Entonces buscamos 2 en el eje X y 4 en el eje Y. O sea, el tercer punto es este.
¿Por qué les digo que por lo menos deben colocar 3 puntos? Porque como es una ecuación lineal, se llama lineal porque el dibujo va a dar una línea recta. Si a ustedes le quedan los 3 puntos, por ejemplo, este punto no por aquí, sino por aquí, ya no va a ser línea recta. Entonces es porque algo estamos haciendo mal. ¿Listos? Esos puntos deben dar en línea recta, unimos esos 3 puntos, como es una línea recta, entonces no hay necesidad, o sea, el dibujo no debe ir desde aquí hasta aquí, sino alargamos la línea un poco más hacia ambos lados. Y ya tenemos la gráfica de nuestra función lineal. O sea que esta línea recta es la gráfica de la función y igual a 3x menos 2. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a hacer el gráfico de esta función y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Aquí yo encontré los mismos puntos, ¿no? Cuando la x vale 0, 1 y 2. Los puntos me dieron 4, 2 y 0. Pilas, aquí les voy a explicar una cosita. Muchos estudiantes tienen problemas con ubicar los puntos cuando alguna de las coordenadas es 0. Y aquí les voy a explicar una forma muy sencilla. Voy a primero buscar este punto, 1,2. 1 en el eje X y 2 en el eje Y. El punto 0,4, siempre que una coordenada sea 0, simplemente es porque lo debemos ubicar sobre el eje en el que esté el otro número. Por ejemplo, aquí la X vale 0 y la Y vale 4, quiere decir que el punto va en la Y en el 4. O sea, buscamos la Y, el número 4, y es porque ahí va el punto 0,4. Ahora aquí, 2,0. Miren que el 0 está aquí, o sea que debemos mirar el eje Y, el eje X, porque la X es la que vale 2. Entonces, como la X vale 2, en el eje X buscamos el número 2 y así de sencillo se ubican los puntos que tienen alguna de las coordenadas 0. Aquí obviamente hacemos la línea y ya tenemos el gráfico de nuestra función lineal. Como les digo, en el próximo video les voy a explicar qué hay que hacer cuando la Y no está despejada, que es lo más normal, que no esté despejada. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de funciones disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye. Les colabora hacer la tabla. La vamos creando. Uno, 2, 3, 4. ¿Listo? Ahora aquí llego. ¿Listo?
Entonces, acá tenemos el modelo de la tabla. Recuerden, como me dijo Gilmar, creo que fue Gilmar el que me preguntó. Vamos de 0 a 4 para la creación de la tabla. Perfecto. Y vamos a hacerlo para la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. ¿Vale? La primera, por ejemplo, es 2x más 1. Voy a reemplazarlo y voy a obtener los valores acá para allí. ¿Listo? Ya que no cuento con mucho espacio, solo voy a colocar los resultados en la tabla. Ustedes hacen el proceso en sus casas, por favor. Uno. No. Leche con bocadillo, ¿no? Sí, me equivoqué. Ese es cierto, no sé yo ni le puta gorra ni nada. No. Ve. Mírelo allá, mírelo, véalo. No le puso gorra ni nada. ¿Qué tal? ¿Llegamos a esa tabla? ¿Nos da igual? ¿O alguien le da diferente, muchachos? A mí me da igual. ¿A quién no le escuché? ¿Quién me dijo esto? A Roxana, ¿sí? Sí. Listo, Roxana, excelente, súper bien, gracias. Listo, Roxana, entonces, el primer punto solo es realizar la tabla, no hay que graficar eso, ¿vale? Solo hacer la tabla, pasas al siguiente, al de 2x más 2, pasas a ese, luego al siguiente, al siguiente y al siguiente. Listo, profe.